Es noviembre de 1941, un puerto pesquero en la costa occidental de las Islas Shetland, Scalloway. Leif Larsen tenía 35 años. Tenía un rostro curtido que lo hacía parecer mayor. El rostro de un hombre que había pasado 2 décadas en el Mar del Norte antes de que la guerra lo encontrara. Sus manos eran gruesas y calientes, llenas de callosidades. La piel de sus nudillos se había agrietado por la sal y el frío, y nunca se había curado del todo. Permanecía de pie en el muelle de madera del puerto de Scalloway en la oscuridad, observando un cúter de pesca noruego de 15 metros de eslora balancearse suavemente contra los neumáticos que hacían las veces de defensas. El barco se llamaba Arthur. Era viejo. La pintura del casco se estaba desprendiendo. El motor diésel de la timonera había sido construido antes de la última guerra. Bajo cualquier criterio objetivo, el Arthur no debería de haber sido un arma de guerra. Pero esa noche, como docenas de noches anteriores y cientos que vendrían después, el Arthur estaba a punto de cruzar 354 kilómetros del agua más peligrosa de la Tierra, en invierno, a oscuras, sin luces, sin escolta, sin ninguna garantía de que los hombres a bordo estarían vivos por la mañana. En su bodega viajaban agentes de la SOE británica, equipos de radio, explosivos plásticos, municiones para la resistencia noruega y el tipo de cargamento que significaba la ejecución inmediata si el barco era interceptado por una patrulla alemana. Larsen se había presentado como voluntario. Se había ofrecido voluntario para la primera travesía. Se ofrecería como voluntario para 52 más antes de que terminara la guerra. Para 1945 se convertiría en el marinero aliado más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella noche de noviembre, Larsen era solo un pescador de Bergen, desatando cabos de una cornamusa de madera, subiendo a bordo de un barco que debería haber sido desguazado, apuntando la proa hacia el este y empujando el acelerador hacia adelante, adentrándose en la negrura del Mar del Norte. Lo que él y los hombres que lo siguieron estaban a punto de construir durante los siguientes 4 años no era una armada. Era algo más extraño, algo que el mando naval alemán se negaría a tomar en serio hasta que fuera demasiado tarde. Un servicio de transporte clandestino, dirigido por pescadores noruegos en barcos confiscados y donados, que operaba desde un pueblo pesquero en Escocia, transportando agentes, armas y refugiados de un lado a otro entre la Noruega ocupada y la Gran Bretaña libre, a través del tramo de mar más letal del teatro europeo. Los alemanes calificaron la ruta de imposible. El Servicio Meteorológico Británico la calificó de suicida. Las tripulaciones noruegas la llamaron Shetlandsbussen, el autobús de las Shetland, para entender por qué esta absurda operación se convirtió en la columna vertebral de la resistencia en la Noruega ocupada, por qué aterrorizó a la Kriegsmarine más de lo que nadie en Berlín admitiría públicamente, y por qué un pescador de Bergen de 35 años terminó la guerra vistiendo la Orden del Servicio Distinguido, la medalla a la valentía conspicua, la medalla del Servicio Distinguido y la Cruz de Guerra de Noruega con 2 espadas. Tenemos que regresar en el tiempo. Tenemos que volver a una mañana de primavera de 1940, cuando un país que había estado en paz durante 126 años se despertó para encontrarse conquistado antes del almuerzo. Y tenemos que entender lo que los alemanes aún no habían aprendido, que una línea costera de 100.000 fiordos no se puede sellar, que los pescadores que han pasado sus vidas en esas aguas saben cosas que ningún ocupante puede plasmar en un mapa, y que algunas rutas en el océano no son rutas en absoluto, son decisiones tomadas ola a ola por hombres que han decidido que la alternativa es peor que morir. 9 de abril de 1940, antes del amanecer. La invasión alemana de Noruega comienza simultáneamente en 6 ciudades costeras: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim y Narvik, en una operación con el nombre en clave Weserübung. Al caer la noche, 5 de las 6 están en manos alemanas. El gobierno noruego y la familia real huyen hacia el norte.
El rey Haakon VII se niega a rendirse, se niega a reconocer el gobierno títere de Vidkun Quisling y finalmente es evacuado a Gran Bretaña a bordo de un crucero de la Royal Navy el 7 de junio de 1940. La campaña en el terreno dura 62 días. Es la resistencia activa más larga que cualquier país de la Europa continental opone a la invasión alemana en 1940. Francia dura 46 días. Países Bajos dura 5. Bélgica dura 18. Noruega, con una población de 3 millones de habitantes y un ejército regular de menos de 25,000 hombres, resiste durante 2 meses entre la nieve y las montañas, antes de que las últimas unidades regulares depongan las armas. Pero la geografía de Noruega no es la geografía de Francia. Francia pudo ser conquistada porque Francia pudo ser ocupada. Noruega pudo ser conquistada, pero Noruega nunca pudo ser sellada por completo. La costa occidental del país se extiende a lo largo de unos 2.575 kilómetros desde el Skagerrak hasta la frontera con Rusia. Si se mide cada fiordo, cada isla, cada entrada, la longitud real de la costa supera los 100.000 kilómetros. Hay más de 240.000 islas e islotes. Hay pueblos pesqueros escondidos en pliegues de granito, a donde no llegan las carreteras, donde el único acceso es en barco, donde las familias han vivido y pescado durante 30 generaciones, y donde ninguna guarnición alemana sería jamás lo suficientemente permanente como para saber quién pertenecía al lugar y quién no. Este era el país que la Wehrmacht tenía que retener. Y para retenerlo, los alemanes enviaron tropas de ocupación, con una densidad que finalmente alcanzó un soldado alemán por cada 8 civiles noruegos. Para 1944, más de 350.000 efectivos alemanes estaban estacionados en Noruega. Adolf Hitler la llamó su fortaleza del norte. Despojó de divisiones a otros frentes para guarnecerla. Construyó baterías costeras, bases de submarinos y aeródromos. Fortificó el país a un costo que desangró las reservas estratégicas del Reich durante toda la guerra. Y aún así, no fue suficiente, porque a lo largo de esa línea costera imposible, en pueblos pesqueros desde Ålesund hasta Tromsø, los hombres que habían pasado sus vidas navegando por los fiordos en la oscuridad estaban observando. Estaban memorizando los horarios de las patrullas. Estaban tomando nota de qué oficiales alemanes bebían y cuáles no. Estaban construyendo silenciosamente las primeras células de lo que se convertiría en el Milorg, la resistencia militar noruega. Y necesitaban 2 cosas que no podían conseguir dentro de la Noruega ocupada. Necesitaban armas y necesitaban una forma de hablar con Londres. En junio de 1940, Winston Churchill, recién investido como primer ministro, firmó la directiva que creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE. El mandato del SOE, según la famosa frase de Churchill, era prender fuego a Europa. Debía llevar a cabo sabotajes, apoyar a los movimientos de resistencia y librar lo que el estamento militar regular descartaba como una guerra poco caballerosa en cada territorio que los alemanes ocuparan. Para Noruega, el SOE estableció una sección dedicada, designada como Compañía Independiente Noruega 1, conocida por la denominación encubierta de Company Link por su primer oficial al mando, el capitán Martin Link, muerto en combate durante la incursión de Molloy en diciembre de 1941. La compañía Linke reclutaba a refugiados noruegos que habían escapado a Gran Bretaña, pescadores, marineros, estudiantes, soldados del disuelto ejército noruego, y los entrenaba en casas de campo requisadas en Escocia en las artes oscuras de la guerra clandestina. Operación de radio, demoliciones, asesinato silencioso, el uso de la ametralladora Sten y la pistola Welrod, inserción en paracaídas, y para algunos de ellos una especialidad completamente diferente, como llevar un barco de pesca de madera de 15 metros a través de 354 kilómetros de mar invernal, en la oscuridad, sin ser visto, y entregar hombres y cargamento en una costa plagada de patrullas alemanas. El problema era simple de plantear y casi imposible de resolver. La resistencia noruega necesitaba una línea de suministro. La RAF podía lanzar suministros en paracaídas en las montañas, y lo hizo. Pero los lanzamientos en paracaídas tenían una capacidad de carga limitada, dependían del cielo despejado y eran vulnerables a los cazas nocturnos alemanes.
Los submarinos podían transportar cargas más grandes, pero la flota de submarinos de la Royal Navy estaba sobrecargada en el Atlántico y el Mediterráneo. Los barcos de guerra de superficie eran demasiado visibles. Cualquier cosa que llevara la bandera de la Armada Británica, White and Sick, y se acercara a la costa noruega, sería detectada, interceptada y destruida. La solución que surgió en el otoño de 1940 no fue la solución que ningún oficial naval habría propuesto. Fue la solución que los propios noruegos propusieron. Los barcos de pesca noruegos ya estaban cruzando el Mar del Norte. Lo habían estado haciendo durante años. Lo estaban haciendo ahora, ilegalmente, transportando refugiados fuera de la Noruega, ocupada hacia las Shetland, en números que finalmente superaron las 300 personas a lo largo de toda la guerra. Los barcos no llamaban la atención. Las tripulaciones no llamaban la atención. A lo largo de la costa noruega, un cúter de pesca en el mar era la vista más ordinaria imaginable. ¿Qué pasaría? Propusieron los refugiados noruegos en Gran Bretaña si se realizara ese tráfico a la inversa. ¿Qué pasaría si se tomaran esos mismos barcos, con esas mismas tripulaciones, y se enviaran de regreso a Noruega transportando armas y agentes en lugar de refugiados? Los oficiales superiores de la Royal Navy eran escépticos. Los barcos eran lentos. Las tripulaciones eran civiles. El Mar del Norte en invierno era un cementerio, pero el PSOE estaba ansioso por un método de entrega, y no había mejor opción sobre la mesa. En octubre de 1940, la operación se constituyó formalmente. Se estableció una pequeña base en Lunavou, en las Shetland, lo suficientemente lejos de la población principal para mantener el secreto operativo. Más tarde se construiría una base permanente más grande en Scalloway, donde el puerto era más profundo y los talleres estaban más capacitados. La unidad no tenía nombre oficial. Las tripulaciones noruegas, con el humor negro que caracterizaba todo lo que hacían, la llamaron Shetlandsbussen, el autobús de las Shetland, como si fuera un servicio regular, como si el Mar del Norte fuera una ruta de transporte suburbano. Para la primavera de 1941, las primeras travesías estaban en marcha. Viejos cúteres de pesca noruegos, barcos con nombres como Axel, Siglaos, Arthur, Helland, estaban siendo modificados en los talleres de Luna y Scalloway. Sus bodegas de pescado se convirtieron en compartimentos de carga. Sus timoneras fueron reforzadas con placas de blindaje ocultas. Se construyeron compartimentos ocultos en la estructura para armas y equipos de radio. Se montaron ametralladoras gemelas Lewis, a veces Colt Browning de calibre 12,7 mm, sobre soportes giratorios, pero ocultas bajo cubiertas de lona o barriles de petróleo falsos para que, desde la distancia, los barcos siguieran pareciendo exactamente lo que siempre habían sido. Buques de pesca noruegos ocupándose de sus labores. Las tripulaciones eran casi en su totalidad noruegas. Vestían ropa civil o uniformes de la Marina Mercante Noruega. No llevaban ninguna identificación que pudiera comprometer la operación en caso de ser capturados. Navegaban, según la lectura estricta de la Convención de Ginebra, como combatientes con disfraz civil, lo que significaba que si los alemanes los atrapaban, las reglas de la guerra no se aplicaban. La captura significaba el interrogatorio. El interrogatorio significaba la Gestapo. Y la Gestapo significaba la ejecución, casi sin excepción. A menudo después de semanas de tortura destinadas a desmantelar cada célula a la que hubieran entregado armas. Cada hombre que subía a bordo de esos barcos sabía esto. Se presentaron como voluntarios de todos modos, y entre ellos, para noviembre de 1941, se encontraba un pescador de Bergen de 35 años que se convertiría en el más condecorado de todos. Leif Andreas Larsen nació el 9 de enero de 1906 en Bergen, en la costa occidental de Noruega. Era hijo de un marinero. Él mismo se hizo a la mar antes de cumplir los 15 años. Para cuando los alemanes invadieron el país en abril de 1940, ya había pasado más de 2 décadas a bordo de buques pesqueros y barcos mercantes, faenando en aguas que iban desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo y la costa de África Occidental. Conocía la línea costera noruega de la misma manera que un habitante de la ciudad conoce su propio barrio. Sabía leer las corrientes, sabía leer las nubes. Podía navegar con un barco de madera a través de un fiordo con una niebla tan densa que la proa desaparecía desde la ventana de la timonera.
Cuando Noruega cayó, Larsen hizo lo que hicieron miles de marineros noruegos. Encontró un barco. En febrero de 1941, él y un pequeño grupo escaparon a través del Mar del Norte hacia las Shetland. La travesía les llevó 4 días en pleno invierno. Casi no tenían comida. El motor del barco falló 2 veces. Llegaron a Lerwick con congelación y exhaustos, y Larsen se presentó ante las autoridades noruegas en Gran Bretaña con una sola petición. Quería volver. Fue asignado al autobús de las Shetland. Su primera travesía operativa a bordo del Arthur tuvo lugar en noviembre de 1941. La misión era sencilla para los estándares del autobús de las Shetland, lo que equivale a decir que era extraordinariamente peligrosa. Desembarcar agentes en la costa noruega, entregar armas, regresar a las Shetland sin ser vistos. La travesía duraba 36 horas por trayecto. El tiempo era, según la moderada descripción habitual en los diarios de la unidad, de marejada a fuerte marejada. El Arthur realizó la entrega. Los agentes bajaron a tierra. Larsen llevó el barco de vuelta a casa. Realizaría 52 travesías más antes de que terminara la guerra. Para entender lo que significaban esas travesías, hay que comprender lo que es el Mar del Norte en invierno. La temperatura del agua entre las Shetland y Noruega de octubre a abril rara vez supera los 5 grados Celsius. Un hombre que cae al agua dispone como máximo de 20 minutos antes de que la hipotermia lo incapacite. La altura de las olas supera habitualmente los 6 metros. Las tormentas pueden producir olas de más de 12 metros de altura. El viento sopla casi de forma continua. No hay refugio. No hay puertos amigos. Desde el momento en que los barcos salían de las Shetland hasta el momento en que alcanzaban la costa noruega, quedaban totalmente expuestos. Y la exposición a las inclemencias del tiempo era el problema menor. El problema principal eran las patrullas aéreas y los barcos de superficie alemanes. Para 1942, la Luftwaffe había desplegado hidroaviones Heinkel G-115 y aviones de patrulla marítima Focke-Wulf 200 Cóndor en los aeródromos de la costa noruega. Volaban diariamente en misiones de reconocimiento sobre los accesos. Buscaban exactamente el tipo de embarcación pequeña en la que navegaban las tripulaciones del autobús de las Shetland. La Kriegsmarine patrullaba con arrastreros armados, dragaminas y algún que otro lanchón rápido y boat. Las baterías costeras podían bombardear cualquier cosa que se acercara a su alcance. Las tripulaciones del autobús de las Shetland tenían 3 defensas. La primera era el clima. Preferían navegar en condiciones que dejaban en tierra a los aviones alemanes y hacían insufribles las patrullas de superficie germanas. Esto significaba que preferían navegar con el peor temporal que el Mar del Norte pudiera generar. La segunda era la oscuridad. Preferían las largas noches de invierno, cuando el sol salía solo durante unas pocas horas y los barcos podían aproximarse a la costa noruega al amparo de las tinieblas. La tercera eran los propios barcos. A distancia, incluso con buena luz, un cúter de pesca noruego parecía exactamente lo que era. Había miles de ellos a lo largo de la costa. La mayoría no hacían nada ilegal. Un piloto alemán que volaba sobre un barco pesquero en aguas costeras noruegas no tenía una forma fácil de saber si estaba contemplando una operación enemiga o a una tripulación local faenando en los caladeros de arenque. Estas defensas no eran absolutas. Hacia el otoño de 1942, los alemanes habían empezado a comprender que algo estaba sucediendo. Había demasiados incidentes de la resistencia a lo largo de la costa. Demasiadas transmisiones de radio que se originaban en zonas donde se suponía que no debía haber ningún transmisor. Demasiadas operaciones de sabotaje que requerían equipos que nadie sabía explicar cómo había obtenido la resistencia. El Abwehr, la inteligencia militar alemana, empezó a sospechar que los barcos de pesca noruegos transportaban contrabando a través del Mar del Norte. Empezaron a detener barcos pesqueros al azar. Empezaron a revisar los papeles con más cuidado. Empezaron a patrullar los accesos de forma más agresiva. El invierno de 1942 a 1943 fue bien el momento en que el autobús de las Shetland casi desaparece. Solo en ese invierno, de la pequeña flota de cúteres de pesca reconvertidos de la operación, se perdieron 10 barcos. 44 hombres murieron. Las pérdidas no se debieron a un único enfrentamiento catastrófico.
fueron el resultado de un desgaste constante. Un barco zarpaba hacia Noruega y nunca regresaba. Un barco realizaba la entrega y era interceptado al volver. Un barco sobrevivía a la travesía y era sorprendido en el puerto por una patrulla alemana. Las tripulaciones desaparecían una a una, y cuando llegó la primavera, los comandantes de la operación observaron lo que quedaba y comprendieron que no podían continuar con los cúteres de pesca. Los barcos eran demasiado lentos. Las travesías llevaban demasiado tiempo. Las patrullas alemanas se habían adaptado. Continuar con la flota existente significaba seguir perdiendo hombres y seguir perdiendo a los agentes y los suministros que transportaban. La operación se reforzaba con mejor equipamiento o se le ponía fin. A finales del verano de 1943, la Armada de los Estados Unidos intervino. 3 cazas submarinos, Hitra, Gesa y Vigra, fueron transferidos del servicio estadounidense al noruego. Se trataba de modernos cazas submarinos de casco de madera, de 33,5 metros de eslora, capaces de alcanzar los 22 nudos, armados con cañones de 76 metros, cañones antiaéreos, cargas de profundidad y ametradoras. Eran todo lo que los cúteres de pesca no eran. Eran lo suficientemente rápidos como para dejar atrás a las patrullas alemanas. Estaban lo suficientemente armados como para presentar batalla si tenían que hacerlo. Estaban equipados con modernos sistemas de navegación y equipos de radio. Eran, en todos los sentidos significativos, auténticos barcos de guerra. El autobús de las Shetland continuó durante el resto de la guerra con estos 3 cazas submarinos. En los siguientes 18 meses, llevaron a cabo más de 80 travesías exitosas. No se perdió ni un solo barco, ni un solo agente o miembro de la tripulación murió en tránsito. La operación, que había estado perdiendo hombres de forma alarmante en el invierno de 1942, se volvió, con el equipo adecuado, prácticamente invulnerable. Larsen navegó en los cazas submarinos, comandó el Vigra en la mayoría de sus travesías operativas, llevó agentes hacia el interior, sacó refugiados hacia el exterior, entregó armas que armaron a la resistencia noruega para la fase final de la ocupación. Hacia el final de la guerra, era el operador marítimo clandestino con más experiencia de todo el orden de batalla aliado. Pero antes de que llegaran los cazas submarinos, antes de que la operación se convirtiera en algo cercano a lo profesional, Larsen había participado en uno de los intentos de operación más extraordinarios de toda la guerra. Una operación que fracasó por completo en su objetivo y, sin embargo, estableció la leyenda del autobús de las Shetland con más firmeza de lo que cualquier misión exitosa podría haberlo hecho jamás. La operación se llamó Title. Su objetivo era el acorazado alemán Tirpitz. Hacia el otoño de 1942, el Tirpitz era el buque de guerra de mayor importancia estratégica en todo el teatro europeo. Era el acorazado más grande que Alemania hubiera construido jamás, 251 metros de eslora, con un desplazamiento de 52,000 toneladas a plena carga y montando 8 cañones de 38 centímetros en 4 torretas. Era el buque gemelo del Bismarck, hundido en mayo de 1941 tras la persecución que cautivó al mundo. El Tirpitz se había completado demasiado tarde para participar en esa operación. Ahora estaba estacionado en Noruega, oculto en los fiordos, y estaba inmovilizando una parte desproporcionada de los recursos navales británicos por su mera existencia. Winston Churchill lo llamaba la bestia. Escribió en un memorando a los jefes de Estado Mayor en enero de 1942. Toda la estrategia de la guerra gira en este periodo en torno a este barco. La Royal Navy se vio obligada a mantener buques capitales en aguas territoriales para contrarrestar su posible incursión. Los convoyes hacia la Unión Soviética a través de la ruta del Ártico tenían que ser escoltados por acorazados y portaaviones porque el Tirpitz podía emerger en cualquier momento. La famosa catástrofe del convoy PQ-17 en julio de 1942, cuando se ordenó al convoy dispersarse ante el informe falso de que el Tirpitz estaba en el mar, resultó en la pérdida de 24 de 35 mercantes a manos de submarinos y aviones. El Tirpitz ni siquiera había salido de puerto. Su sola sombra había sido suficiente. Tenía que ser destruido. Se había intentado el ataque aéreo convencional y había fracasado.
Los fiordos donde se refugiaba estaban rodeados de montañas. Los bombarderos no podían aproximarse a baja altitud sin ser detectados e interceptados. El barco estaba protegido por redes torpederas, baterías antiaéreas, generadores de humo y una guarnición permanente de cazas de la Luftwaffe. Los británicos ya habían perdido múltiples aeronaves intentando atacarlo con armas convencionales. Se necesitaba algo diferente. La respuesta que surgió del Departamento de Artillería Naval del Almirantazgo fue un arma llamada Chariot. Era un torpedo humano. 2 buzos, vestidos con trajes de goma y aparatos de respiración, se sentaban a horcajadas sobre el arma y la conducían a través del agua como una motocicleta. El Chariot funcionaba con energía eléctrica. Era lento y silencioso. Llevaba una cabeza de combate desmontable que contenía 272 kilogramos de alto explosivo. Los buzos conducirían el Chariot por debajo del barco objetivo, desprenderían la cabeza de combate, la fijarían al casco con abrazaderas magnéticas, activarían el temporizador y se alejarían en el Chariot. Si todo funcionaba, la cabeza de combate detonaría horas después, una vez que los buzos estuvieran a salvo, y la explosión abriría el fondo del barco. El problema era llevar los Chariots hasta el objetivo. El Tirpitz estaba anclado en lo profundo del fiordo de Trondheim, a más de 96 kilómetros de las aguas abiertas. Ningún submarino podía aproximarse. Ningún buque de guerra de superficie podía aproximarse. El único método de entrega disponible era una embarcación que pudiera pasar a través de las defensas costeras alemanas sin levantar sospechas. Un cúter de pesca noruego, por ejemplo. En octubre de 1942, el SOA y la Royal Navy aprobaron conjuntamente la Operación Title. El plan era tan audaz como cualquier otro intentado en toda la guerra. Un cúter de pesca noruego navegaría desde las Shetland hasta el fiordo de Trondheim, transportando 2 Chariots ocultos bajo su casco, suspendidos en el agua y sujetos en su posición mediante abrazaderas diseñadas especialmente. Una tripulación de pescadores noruegos y buzos británicos navegaría el cúter a través de más de 482 kilómetros de aguas costeras controladas por los alemanes, haciéndose pasar por un barco de pesca común durante el viaje, y llegaría a un punto designado a unos pocos kilómetros del Tirpitz. Los Chariots serían entonces liberados. Los buzos se montarían en ellos, recorrerían la distancia final y atacarían el acorazado. El cúter seleccionado para la misión fue el Arthur. El patrón seleccionado para comandarlo fue Leif Larsen. El Arthur zarpó de las Shetland el 26 de octubre de 1942. Sus papeles lo identificaban como un buque pesquero noruego que transportaba un cargamento de turba desde Trondheim hasta Kristiansand. Los Chariots estaban sumergidos bajo el casco, sujetos en su posición por las abrazaderas especialmente diseñadas. Los buzos británicos, el sargento Don Craig y el sargento Bob Evans, junto con sus compañeros de tripulación, el marinero de primera Malcolm Couser y el marinero de primera Billy Tepp, estaban ocultos en un compartimento secreto dentro del barco. La tripulación noruega, liderada por Larsen, estaba encubierta, vestida con impermeables de pescador, lista para ser inspeccionada si el barco era detenido. El barco fue detenido. En la aproximación al fiordo de Trondheim, una patrullera alemana se colocó al costado y exigió inspeccionar la carga y la documentación. Larsen presentó los documentos falsificados. El oficial alemán los examinó, revisó el cargamento de turba, inspeccionó la embarcación y autorizó al Arthur a continuar. El engaño había funcionado. El Arthur siguió avanzando por el fiordo. Entró en la cuenca interior del fiordo de Trondheim. El Tirpitz era visible a lo lejos, anclado contra el acantilado en Fettenfjord, con su enorme e inconfundible silueta gris. La misión se encontraba a pocas horas de su ejecución, y entonces, el clima, al que las tripulaciones del autobús de las Shetland consideraban un amigo, se convirtió en un enemigo. Una violenta tormenta azotó el fiordo en la noche del 31 de octubre. El viento alcanzó fuerza de temporal. Las olas dentro del fiordo, que debió haber estado protegido, aumentaron a alturas que empezaron a amenazar a los Chariots situados bajo el casco. Las abrazaderas que sujetaban los torpedos tripulados en su sitio comenzaron a fallar. Un Chariot se soltó, luego el otro.
Ambas armas cayeron al fondo del fiordo y se perdieron. La misión, en ese instante, había terminado. No quedaba nada con qué atacar al Tirpitz. Solo había un barco expuesto, a horas de una base naval alemana, con una tripulación de operativos noruegos y buzos británicos que no podían rendirse porque operaban bajo disfraz civil y serían ejecutados según la orden de los comandos que Hitler había emitido en octubre de 1942. Larsen tomó la decisión. Hundirían el Arthur, se dividirían en grupos pequeños. Intentarían caminar por tierra a través de la Noruega ocupada hacia la Suecia neutral, a más de 160 kilómetros hacia el este, cruzando montañas en pleno invierno. El barco fue hundido por su propia tripulación. Los hombres se dividieron en grupos. Empezaron a caminar. La mayoría lo logró. Larsen y sus marineros noruegos, gracias a su conocimiento del terreno y del idioma, caminaron durante más de una semana entre la nieve y temperaturas bajo cero, refugiados por civiles noruegos que los alimentaron asumiendo un terrible riesgo personal, y cruzaron la frontera sueca con vida. 3 de los buzos británicos también lograron cruzar. Desde Suecia, finalmente fueron devueltos a Gran Bretaña a través de canales diplomáticos. Un hombre no lo logró. El marinero de primera Bob Evans resultó herido en un tiroteo con una patrulla alemana cerca de la frontera sueca. Fue capturado. Bajo la orden de los comandos, debió haber sido entregado a las SS y fusilado sin juicio. En su lugar, fue interrogado por la inteligencia de la Kriegsmarine y su ejecución fue llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento de la Wehrmacht el 19 de enero de 1943. Después de la guerra, los oficiales alemanes responsables de su muerte fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra. El Tirpitz sobrevivió a la Operación Title. Sobreviviría a múltiples ataques posteriores antes de ser finalmente hundido el 12 de noviembre de 1944 por bombarderos Lancaster de la RAF utilizando bombas Tallboy de 5.443 kilogramos en su fondeadero de Tromsø. La Operación Title, juzgada puramente por su objetivo, fue un fracaso, pero lo que la Operación Title demostró fue algo que los alemanes no habían entendido y no entenderían hasta mucho más tarde, que un cúter de pesca noruego, con la tripulación adecuada, podía penetrar en el fiordo más profundo de la Noruega ocupada, pasar a unos pocos kilómetros del buque de guerra más fuertemente defendido de la Marina alemana y permanecer sin ser detectado el tiempo suficiente para lanzar un ataque. La geografía que el Reich creía que protegía su fortaleza del norte era, en las manos correctas, una puerta de entrada. Los fiordos que debían ser un perímetro defensivo eran una red de rutas de aproximación por las que cualquier pescador noruego podía navegar con los ojos cerrados. Y Leif Larsen, que había introducido el Arthur en ese fiordo y había guiado a su tripulación a pie a través de las montañas, apenas estaba comenzando. Si este tipo de investigación forense, las operaciones que las historias oficiales reducen a una sola frase, los hombres que llevaron a cabo misiones imposibles y regresaron a casa caminando entre la nieve por territorio enemigo, es lo que te trajo aquí. Presiona el botón de me gusta. Le dice al algoritmo que esta historia importa. Mantiene estos relatos accesibles para las personas que aún los están buscando. Para 1944, el autobús de las Shetland había crecido hasta convertirse en algo que los planificadores originales no habrían reconocido. Los 3 cazas submarinos suministrados por los estadounidenses, Hitra, Hesa y Vigra, habían profesionalizado por completo la operación. Las travesías, que antes eran apuestas individuales, se habían transformado en un calendario rutinario. Los barcos zarpaban casi semanalmente durante las largas noches de invierno. Los alemanes, a pesar de intentarlo durante años, nunca localizaron de manera definitiva la base de las Shetland. Sospechaban, informaban, advertían, pero nunca atacaron. El cargamento que fluía hacia el este con destino a Noruega había aumentado enormemente. Hacia el final de la guerra, el autobús de las Shetland había entregado más de 181 toneladas métricas de armas y equipos a la resistencia noruega. Ametralladoras Sten por miles, ametralladoras Bren, explosivos plásticos por toneladas, equipos de radio, suministros médicos, municiones, piezas de repuesto para imprentas clandestinas, cartillas de racionamiento falsificadas, esquís para los combatientes de la resistencia que operaban en las montañas.
La operación había armado y abastecido a la mayor parte de la resistencia noruega durante todo el tiempo que duró la ocupación. También había entregado a más de 200 agentes entrenados por el SOC en la Noruega ocupada. Estos eran los operativos de la compañía Lyn, que regresaban a su propio país para organizar sabotajes, entrenar células de resistencia, establecer redes de radio y prepararse para la eventual liberación aliada. La más famosa de estas operaciones fue el sabotaje de la planta de agua pesada de Norsk Hydro en Vemork en febrero de 1943, llevado a cabo por operativos de la compañía Linge que habían sido introducidos en Noruega a través del autobús de las Shetland y lanzamientos en paracaídas. A la destrucción de las reservas de agua pesada en Vemork se le atribuye ampliamente el haber paralizado el programa atómico alemán, pero el autobús de las Shetland también transportaba tráfico en la otra dirección. Más de 3.300 refugiados noruegos fueron evacuados desde Noruega a las Shetland a lo largo de la guerra. Entre ellos se encontraban operativos de la resistencia cuyas identidades habían sido descubiertas, familiares de combatientes de la resistencia que estaban a punto de ser arrestados, aviadores aliados derribados que habían sido ocultados por familias noruegas y judíos que huían de las deportaciones alemanas, cada vez más exhaustivas. El autobús era una vía de doble sentido. Los agentes y las armas fluían hacia el este. Las personas que no podían sobrevivir en la Noruega ocupada fluían hacia el oeste. Y a lo largo de todo esto, durante los 4 años de operaciones, los alemanes nunca dejaron de intentar encontrar la base. Volaron en misiones de reconocimiento sobre las Shetland, capturaron barcos de pesca noruegos e interrogaron a sus tripulaciones. Plantaron informantes en las comunidades de refugiados noruegos. Torturaron a operativos de la resistencia capturados para obtener cualquier información sobre el origen de las armas que estaban encontrando. Sabían que el autobús de las Shetland existía. No pudieron detenerlo. Hay una historia sobre Leif Larsen que explica el porqué. En una de sus travesías, a finales de la guerra, un avión de patrulla alemán se aproximó al Vigra. El avión era un Junkers Ju-88. Rápido, bien armado y capaz de hundir una embarcación pequeña de superficie con una sola pasada. Larsen no tenía cobertura aérea. El avión amigo más cercano estaba a cientos de kilómetros de distancia. El Vigra montaba cañones antiaéreos, pero un solo cazasubmarinos contra un Ju-88 era, bajo cualquier análisis racional, un enfrentamiento desigual. Larsen ordenó a sus artilleros que no dispararan. Mantuvo el rumbo. No aumentó la velocidad. No realizó maniobras de evasión. Saludó al piloto alemán con la mano mientras el avión realizaba su primera pasada. El piloto alemán, tal vez confundido, tal vez convencido de que estaba viendo un barco de pesca noruego, rompió la formación y continuó con su patrulla. Larsen dijo más tarde, en una de las pocas declaraciones públicas que hizo sobre su servicio en tiempos de guerra, que lo más importante que había aprendido en 4 años de operaciones clandestinas era esto. Al hombre que parece no estar haciendo nada malo, por lo general, se le cree que no está haciendo nada malo. Esta era la filosofía operativa de todo el autobús de las Shetland. Los barcos parecían barcos de pesca, porque habían sido barcos de pesca. Las tripulaciones parecían pescadores porque habían sido pescadores. La carga estaba oculta porque la carga oculta, por definición, no se puede ver. Y los hombres que dirigían la operación habían pasado toda su vida desarrollando los pequeños gestos inconscientes de los marineros noruegos, gestos que ningún oficial de inteligencia alemán podía imitar y que ningún piloto alemán podía distinguir de los reales a una distancia de 150 metros. Los alemanes buscaban espías, buscaban comandos, buscaban operativos navales disfrazados. Lo que realmente estaban viendo cada vez que volaban sobre la costa noruega era exactamente a la gente que esperaban ver. Pescadores. Haciendo el trabajo de los pescadores. Los 44 hombres que murieron en el invierno de 1942 a 1943 habían pagado el precio de aprender qué funcionaba y qué no. Los cúteres de pesca de 1942 habían sido demasiado lentos, estaban demasiado poco armados y dependían demasiado del mal tiempo para sobrevivir a las patrullas alemanas que estaban aprendiendo sus patrones. Los cazasubmarinos de 1944 eran verdaderos barcos de guerra operados por tripulaciones profesionales. La transición de la primera fase a la segunda había costado vidas.
Las lecciones se habían aprendido en los funerales. Para la primavera de 1945, el autobús de las Shetland funcionaba con una confianza que habría parecido inimaginable en el oscuro invierno de 1942. Las tripulaciones habían adquirido tanta experiencia que podían realizar desembarcos en la costa noruega, en condiciones que habrían dejado en tierra a cualquier operación naval convencional. Conocían los horarios de las patrullas alemanas. Sabían qué puertos noruegos tenían contactos fiables y cuáles habían sido infiltrados por colaboradores. Sabían en qué fiordos era seguro entrar con niebla y cuáles debían evitarse con cielo despejado. Estaban dirigiendo, bajo cualquier estándar, la operación marítima clandestina sostenida más exitosa de toda la guerra. Y el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, la operación simplemente terminó. Los barcos regresaron a casa, las tripulaciones se dispersaron. Los operativos noruegos regresaron a su propio país, que volvía a ser libre. El personal británico regresó a Gran Bretaña. La base de Scalloway fue desmantelada. En cuestión de un año casi no quedaba ninguna evidencia física de la operación en las Shetland. Los barcos que habían sobrevivido a la guerra fueron devueltos al servicio civil o desguazados. Los hombres que los habían operado volvieron a la pesca o a la marina mercante o a cualquier vida que los hubiera estado esperando antes de la guerra. Leif Larsen regresó a Bergen. Leif Andreas Larsen terminó la guerra con una colección de condecoraciones que ningún otro marinero aliado igualó. Por parte de Gran Bretaña, recibió la Orden del Servicio Distinguido, la Medalla a la Valentía Conspicua, la Medalla del Servicio Distinguido y una barra para la Medalla del Servicio Distinguido. Por parte de su propio país, recibió la Cruz de Guerra de Noruega con 2 espadas, la máxima condecoración militar que otorga Noruega, concedida por una valentía excepcional en combate, junto con la Medalla de San Olaf con rama de roble, la Medalla de la Guerra y la Medalla de la Defensa. Era, solo por el recuento de condecoraciones, el combatiente naval aliado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Nunca habló mucho de ello. Regresó a Bergen y volvió a trabajar como marinero. Comandó barcos mercantes, formó una familia. Fue, según el testimonio de todos los que lo conocieron, un hombre tranquilo y modesto que no tenía ningún interés en la atención pública que su historial de guerra podría haber generado. Cuando los periodistas acudían a preguntarle sobre el autobús de las Shetland, les contaba lo sucedido en términos objetivos y realistas. Cuando los gobiernos de Noruega y Gran Bretaña lo invitaban a conmemoraciones, asistía. Cuando se le pedía que diera discursos, los pronunciaba de forma breve y sin dramatismo. Murió el 12 de octubre de 1990 en Bergen, a la edad de 84 años. Fue enterrado con plenos honores militares. Su tumba se encuentra en el cementerio de Solheim, marcada por una piedra sencilla. El autobús de las Shetland en sí se ha convertido, en las décadas transcurridas desde la guerra, en una de las operaciones clandestinas más ampliamente conmemoradas del teatro europeo. Hay un monumento permanente en Scalloway, construido con piedra noruega, que enumera los nombres de los 44 hombres que murieron en la operación. Hay un museo en el mismo lugar. Hay un monumento en Bergen. Los escolares noruegos y británicos aprenden la historia como parte de sus asignaturas de historia nacional. Se han escrito múltiples libros, incluido el relato fundamental de David Howard, quien sirvió como oficial británico en la base de las Shetland y escribió The Shetland Boss en 1951, a partir de su experiencia directa. Pero el legado más profundo no está en los monumentos. El legado más profundo es lo que la operación demostró. Demostró que una línea costera no se puede sellar contra un enemigo decidido que conoce la costa mejor que sus propios ocupantes. Los 350.000 soldados alemanes estacionados en Noruega, las baterías costeras, los aviones de patrulla, los submarinos, los barcos de guerra de superficie, todos ellos, en 4 años de intentos, no pudieron evitar que un pequeño barco de pesca de madera cruzara el Mar del Norte cualquier noche en que el clima fuera propicio. La fortaleza del norte del Reich era una fortaleza solo en el sentido de que los alemanes creían que lo era. Los pescadores que habían crecido en sus aguas nunca lo creyeron ni por un momento. Demostró que las personas adecuadas, con el conocimiento local correcto, haciendo lo que siempre habían hecho,
Eran un activo clandestino más eficaz que cualquier cantidad de operativos entrenados lanzados en paracaídas desde el exterior. Los agentes de la compañía Linge que sobrevivieron a sus misiones en Noruega sobrevivieron de manera abrumadora porque habían sido noruegos antes de haber sido agentes. Hablaban el idioma sin acento, conocían las costumbres, tenían parientes en el país que podían refugiarlos. Las tripulaciones del autobús de la Shetland eran iguales. No fingían ser pescadores noruegos. Eran pescadores noruegos haciendo exactamente lo que habían estado haciendo durante 2 décadas, con una diferencia: el cargamento. Demostró que la inteligencia militar alemana, a pesar de toda su sofisticación, tenía una debilidad categórica. El Abwehr era excelente en el contraespionaje contra operativos de inteligencia entrenados. Era mucho menos eficaz contra civiles comunes que hacían cosas extraordinarias con sus propias ropas ordinarias. Los alemanes buscaban espías. Las tripulaciones del autobús de las Shetland no eran espías, eran marineros que también entregaban armas y que resultaba que estaban en guerra. Esa categoría no figuraba en el manual de estrategia alemán y demostró una cosa más, la que quizás importó más en el cómputo estratégico general de la guerra. Demostró que las poblaciones ocupadas, si se les concede, aunque sea una delgada conexión con el mundo exterior, no permanecerán pasivas. El autobús de la Shetland armó y abasteció a la resistencia noruega durante toda la ocupación. Sin él, la resistencia habría sido más pequeña, menos capaz y menos eficaz. Las operaciones de sabotaje que paralizaron el programa alemán de agua pesada, que alteraron la producción industrial alemana en Noruega y que inmovilizaron a cientos de miles de soldados alemanes en tareas de guarnición. Todo esto requirió la línea de suministro que cruzaba el Mar del Norte en viejos barcos de madera. Los 44 hombres que murieron en el invierno de 1942 pagaron esa línea de suministro con sus vidas. Los más de 200 tripulantes que sobrevivieron pagaron por ella con 4 años de travesías que deberían haberlos matado a todos. Los civiles noruegos que refugiaron a los agentes de la compañía Linge, que alimentaron a los combatientes de la resistencia, que escondieron las radios en sus graneros y las armas en sus cabañas de pesca. Pagaron por ella con el riesgo constante de ser ejecutados si eran descubiertos. Los 366 noruegos que murieron a manos de la ocupación alemana como resultado directo de su trabajo en la resistencia pagaron el precio más alto de todos. Y el costo para el Reich, el costo que los planificadores estratégicos de la Wehrmacht nunca calcularon correctamente, fue enorme. Los 350.000 soldados en Noruega eran 350.000 soldados que no estaban luchando en el frente oriental. Las baterías costeras eran cañones y tripulaciones que no se desplegaron en otros lugares. Los aviones de patrulla eran escuadrones que no defendían las ciudades alemanas de los bombarderos de la RAF. La fortificación de la Fortaleza del Norte consumió hormigón, acero, mano de obra y una atención operativa que Alemania no se podía permitir desperdiciar. Esta fue la genialidad estratégica de la resistencia. No tenía que derrotar al ejército alemán en el campo de batalla. Solo tenía que hacer que la ocupación fuera lo suficientemente costosa como para que el Reich no pudiera permitirse defender adecuadamente sus otros frentes. Cada soldado alemán que custodiaba una carretera costera noruega era un soldado que no podía ser enviado a Stalingrado. Cada piloto de la Luftwaffe que patrullaba en busca de barcos de pesca frente a la costa noruega era un piloto que no podía interceptar bombarderos sobre Berlín. El autobús de las Shetland fue la conexión que hizo posible esta estrategia. Fue el vínculo que permitió que la resistencia noruega existiera a la escala en que lo hizo. Sin armas, la resistencia habría sido unas pocas células de civiles desarmados. Con armas, se convirtió en un activo estratégico que inmovilizó divisiones enteras. 44 hombres murieron cruzando el Mar del Norte para hacer eso posible. Fueron sepultados en el mar, la mayoría de ellos. Sus nombres están tallados en el monumento de Scalloway. Eran pescadores, eran marineros, eran hombres comunes de pueblos costeros de un país pequeño, a quienes se les había pedido hacer algo imposible. Y dijeron que sí, y siguieron diciendo que sí, travesía tras travesía, hasta que murieron los suficientes como para que la operación tuviera que ser reorganizada para poder continuar. Leif Larsen, que sobrevivió a 52 travesías, que introdujo el Arthur en el fiordo de Trondheim, que guió a su tripulación a través de las montañas hasta Suecia en medio de la nieve,
que comandó el Vigra en la fase final de la guerra, que acumuló más condecoraciones que cualquier otro marinero aliado. Él sobrevivió a todo aquello, regresó a casa, volvió al mar, murió en su propia cama a los 84 años. Se había ganado cada uno de esos tranquilos años. El autobús de las Shetland funcionó durante 1545 noches entre octubre de 1940 y mayo de 1945. Entregó armas, agentes y suministros que armaron a todo un movimiento de resistencia. Evacuó a más de 3.300 refugiados de un país que había sido invadido en una mañana. Costó la vida de 44 hombres y movilizó a cientos de miles de soldados alemanes que no pudieron ser enviados a ningún otro lugar. Fue, bajo cualquier estándar, la operación marítima clandestina sostenida más exitosa de la Segunda Guerra Mundial, y estaba dirigida por pescadores. Si tienes una historia familiar conectada con la resistencia noruega, el autobús de las Shetland, la compañía Linge o las operaciones más amplias del PSOE en Escandinavia, qué pueblo, qué barco, qué misión. Sería un honor para mí leerla en los comentarios. Las historias oficiales conservan las operaciones, las familias conservan a los hombres. Ambos pertenecen al registro histórico. Presiona el botón de me gusta si este tipo de investigación es lo que viniste a buscar aquí. Suscríbete si quieres el próximo capítulo de este archivo, porque la guerra aérea sobre Alemania se llevó los titulares y los convoyes del Atlántico se llevaron las películas, pero en las aguas oscuras entre la Shetland y Noruega, en las noches en que el viento era el adecuado y la luna no, una flota de viejos barcos de madera libró su propia guerra. Y los hombres que la dirigieron merecen ser recordados, no como leyendas, no como símbolos, sino como lo que eran, marineros, haciendo el trabajo de los marineros, con el cargamento que ganó una guerra. Si te apasiona la Segunda Guerra Mundial, la historia nórdica y las historias de guerra jamás contadas, asegúrate de suscribirte y compartir tus opiniones abajo.